Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos, que juntos podamos ir a través de la Escritura para poder recordar, aprender y sobre todo para poder hacer. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio en la segunda carta a Timoteo y estamos en el capítulo 2. Vamos a leer la Escritura y posteriormente vamos a orar y después vamos a analizar. Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de a qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engrandan contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Muy bien, vamos a orar a nuestro Dios y vamos a analizar este texto. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque eres bueno. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que estamos viviendo, tú nos fortaleces, nos ayudas para poder continuar estudiando y también compartiendo tu palabra, Señor. Te ruego que bendigas tu palabra en nuestra vida y que pueda ser de bendición, de edificación, y que tu nombre se glorifique, Padre, a través de ello.
Bendice a la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir. Bendice a las personas que escuchan este estudio y te ruego que tu palabra sea proclamada y que tú seas conocido y que tú seas glorificado, porque es para ti y por ti, Señor, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues le damos gracias a Dios que, bueno, a pesar de pues tener el virus, podemos continuar y pues vamos a analizar la escritura. Aquí el subtítulo, Un buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo va a utilizar esta alegoría, aunque va a utilizar otros elementos también para hacernos comprender cómo es la vida cristiana. Y entonces, como es la segunda carta a Timoteo, se dirige a Timoteo y le dice, tú. Y después, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto es algo muy similar a lo que pasó con Josué allí en el capítulo 1 precisamente del libro de Josué. En 3 ocasiones el Señor nuestro Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y quiere animarlo y quiere decirle que se esfuerce. Y allí le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y otra vez en el 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Así que aquí tenemos unas palabras para Timoteo para hacer un redoble de esfuerzo para continuar con la vida cristiana. Y entonces aquí está la comisión, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y si bien Timoteo no iba a hablar de su maestro, del apóstol Pablo, iba a hablar de lo que Cristo hizo en el apóstol Pablo. Y esto es el mensaje, la obra de Cristo, no la obra de los hombres, no la obra de los siervos, sino la obra de Cristo, la obra de Dios. Y dice el verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y entonces pone esta alegoría respecto a un soldado romano. Un soldado romano que de alguna forma estaba capacitado para hacer grandes travesías con poco alimento, con poca agua, con poca higiene, que entrenaba constantemente, que estaba siempre vigilante, siempre atento, estaba siempre dispuesto a obedecer cualquiera que fuese su misión, no le importaba, él estaba siempre listo. Y entonces le dice, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, yo no tengo la experiencia militar, pero sí tengo algunos familiares y tengo algunos conocidos que son militares. Y ellos me han platicado de esas partidas que llegan a hacer, de esos 3 días sin cambiarse la ropa, de que el sol les cae encima, les cae la lluvia, y como están de partida no pueden hacer nada, los zapatos mojados, húmedos, los pies hinchados y no pueden más, ¿verdad? Pero allí están. Y entonces hay muchos que quieren desertar, que quieren irse porque no quieren sufrir. Y entonces el apóstol Pablo aquí le dice a Timoteo, tú sufre como un buen soldado, porque el buen soldado, a pesar del sufrimiento, permanece en las listas de esos que están listos para salir a pelear. Y es algo muy curioso porque yo les comentaba hace unos días a mis hijos que cuando tenía 14 años yo fui allí al campo número 1 en la Ciudad de México, allí en Chapultepec, y me acuerdo que fui a alistarme como guardia presidencial. Yo quería ser guardia presidencial. Entonces ahí fui, yo muy contento, me hicieron mis medidas, me pesaron, todo iba muy bien hasta que
¿cuántos años tienes? No, pues tiene 14. Y dice, bueno, necesitas una carta de tu tutor o tu padre o tutor y estás más que listo. Y yo dije, bueno, fui a mi casa pues medio resignado y pues yo me crié con mi abuelita y con mi tía y pues bueno, mi abuelita es como mi madre, ¿no? Y mamá Olguita, dame permiso porque quiero ser militar. Y me dice, primero muerta, tú no vas a ser militar. Y bueno, no me dieron el permiso, así que no pude ser militar, pero de alguna forma he tenido gente cercana que me ha platicado acerca de este tipo de entrenamientos tan duros, esas corridas, esas levantadas, no, es algo tremendo. Pero el verso 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y entonces estamos hablando de una alegoría que tiene que ver como que Dios nos toma como soldados para que nosotros le sirvamos a Él. Por lo tanto, no podemos servir a otro señor. Y eso es lo que está diciendo, porque el soldado está para servir y para tomar directrices y para obedecer aquellas órdenes que se le dan puntualmente. Y eso es lo que nosotros debemos también estar dispuestos a poder hacerlo para la gloria, para la honra de nuestro Dios. Y esto es lo que debemos de ir buscando cada día. Y después va a cambiar la alegoría del soldado por el del atleta. Y dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y esto hablando de el luchador grecorromano, ¿verdad? Allí en las Olimpiadas estaban esta lucha grecorromana y dice, pero si no lo haces conforme a las reglas, vas a ser descalificado. Y después nuevamente otra alegoría, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y esto nos habla de alguna forma de que el sudor, el esfuerzo en cada actividad que uno tenga es esencial. Es esencial en la predicación del Evangelio, es esencial en un trabajo común, es esencial en cualquier área de la vida. Necesitamos esforzarnos y ser valientes para hacer las actividades que Dios quiere que hagamos. Y esto es lo más importante en este tiempo, que nos esforcemos, que seamos valientes y que demos la gloria a nuestro Padre Celestial, a aquel a quien debemos dar cuenta en algún día, decirle, Señor, aquí estoy, esto es lo que me mandaste y esto es lo que hice por ti. ¿Sabe? Este es algo que de alguna manera debemos tener como un peso en nuestra vida, de saber que un día rendiremos cuentas a Dios por nuestros talentos, por nuestros bienes, por nuestras familias, nuestros hijos, rendiremos cuentas. Y entonces debemos de alguna forma estar allí pensando, un día voy a estar en la presencia de Dios, ¿qué cuentas le voy a entregar? Como buen soldado, obedecí puntualmente. Como un deportista, peleé legítimamente. Como labrador, trabajé la tierra para que diera buen fruto. ¿Sabe? De alguna forma Dios nos llama y nos implica a trabajar en su obra. Y nos muestra que Él es fiel y que nosotros debemos buscar ser fieles a Él. Así que el apóstol Pablo quiere primero llamar a la atención. Por eso allí cuando en el verso 2 decía, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres ¿qué? Fieles, que sean ¿qué? Idóneos. ¿Para qué? Enseñar también a otros. Entonces, de alguna forma, vamos pasando la estafeta de generación en generación, ¿verdad? Pero debemos pasarla correctamente con la sana doctrina, no con las muchas doctrinas que van surgiendo por emociones, por experiencias, porque la doctrina está
escrita, está establecida y está en la palabra, en la bendita palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos seguir al pie de la letra y no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino mantenernos allí, porque hay gente, ¿verdad?, que ya va cambiando, ¿no? Es que eran otros tiempos. No, la palabra de Dios nunca cambia, la palabra de Dios permanece para siempre. Así que al final no es lo que yo pienso, no es lo que yo diga, no es lo que a mí me parece, no es lo que quisiera yo, sino lo que dice Dios en su bendita y santa palabra. Muy bien, pues hasta aquí nuestra reflexión en el día de hoy, y si Dios lo permite, la próxima semana vamos a continuar con este estudio. Recuerden también el domingo estamos teniendo nuestro estudio en Marcos y después en Ezequiel. Pues sin más, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor y Padre nuestro, gracias por tu bendita palabra. Gracias por este precioso momento que nos das con tu palabra, porque es un refrigerio para nuestra alma. Y te ruego, Señor, que pueda ser de bendición para muchas personas. Que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, por este tiempo, y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pues muchas gracias, y si no se ha suscrito, pues ya sabe, puede suscribirse. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.